explicar lo que dijo el ministro de Educación, que lo que decía tiene razón. ¿Qué es lo que está planteando? Lo que dice es una cuestión técnica. Obviamente que si nosotros decimos esencial, estamos pensando de que el gobierno considera que la educación o no. Si la educación pasa a ser esencial, como es la salud, como es la seguridad, por ejemplo, no habría paritaria docente, los docentes no pueden hacer huelgas, no pueden reclamar derechos laborales, y lo que plantea el propio Nicolás Trota es que la educación es un derecho. Mara, ahora sí. Sí, la educación es un derecho, un bien público esencial que el Estado lo debe garantizar. Y para poder garantizarlo, lo primero que hay que hacer es mantener un excelente vínculo con las familias y con los docentes. Porque no hay escuela sin niños, sin adolescentes y sin docentes. Entonces, lo primero que hay que hacer es no pelearse con los docentes y negociar con los docentes, discutir con los docentes condiciones laborales. Y esto es una etapa importantísima. Nuestro país, como muchos países del mundo, al inicio de la pandemia cerró las escuelas porque no se sabía, porque esto pasó en muchísimos lugares. Y luego los países fueron abriendo las escuelas, luego algunos los volvieron a cerrar, y la discusión hoy ya no es escuelas abiertas, escuelas cerradas. Es 100% las escuelas tienen que estar abiertas. Bueno, ahí está, hay una discusión, no hay duda. Que está planteando no hay Mara, duda. y se lo digo al diputado. Y esto lo dice, esto lo dice el presidente de la República y lo dice el ministro de Educación. Las escuelas tienen que estar cerradas. Ahora, ¿en qué condiciones tienen que estar? Hoy me mandaron la escuela Arancibia de la Ciudad de Buenos Aires un video de hoy donde me mostraban las condiciones edilicias. Entonces, a ver, si los baños no andan, si no hay donde lavarse las manos. No se hizo nada durante el año, eso también hay que plantearlo. Bueno, eso es un tema también. ¿Qué pasó con la inversión en infraestructura? El gobierno nacional durante este año, para este año, aumentó el aporte en infraestructura escolar como nunca se aumentó en la historia. Mira, yo quiero hacer con claro. En relación a la educación, acá me parece que hay una enorme hipocresía en este debate entre Trota y Macri. Es una enorme hipocresía. ¿Por qué? Porque la pregunta es la siguiente. Primero, para mí no hay debate, lo que está diciendo Mara, todos quieren que vuelva a clase. No, está bien, pero si quieren que vuelva a clases, la pregunta es esta. ¿Qué presupuesto asignó especial el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Córdoba, el gobierno nacional? Todos los anuncios que hemos escuchado, yo conozco muy de cerca la ciudad de Buenos Aires, pero seguro que la situación es la misma en todo el país, o incluso quizá más grave, no fue seguido por un anuncio presupuestario especial. No hay nada. Entonces yo tengo todo el derecho a pensar que acá el problema no está en que quieren que vuelva la educación, sino que necesitan usar a los colegios como guardería para que vaya la gente a laburar. Perdón. Ahí está, le damos al diputado. El aumento... Sí, a mí me sorprende cuando escucho de que del oficialismo dicen que las escuelas tienen que estar abiertas, cuando fue lo que primero que cerraron, cuando fue que los sindicatos que mayoritariamente responden a la vertiente del Frente de Todos, por un lado, fueron los que más se opusieron tenazmente a que las escuelas se abrieran. ¿Y esto por qué ocurrió? Porque como pasó siempre en todos los casos con el gobierno de Fernández, que como no tiene ninguna idea que se le caiga a la cabeza, entonces es seguidor de encuestas. Cuando Macri dijo que iba a abrir, cuando Horacio Rodríguez Larreta dijo, y Soledad Acuña y Diego Santilli, que iban a abrir las escuelas el 17 de febrero, se apresuraron a decir, cuando vieron el clamor y sobre todo acá la reacción de la sociedad civil con una agrupación Padres Organizados que nosotros la hemos patrocinado, digo nosotros, un grupo que se llama Bases Republicanas, que preside la doctora Jimena Latorre, hemos patrocinado con amparos. Diputado, yo decir una cosa, esas organizaciones a mí no me dan mucha... Pero son las que... Perdón, quiero hacer una aclaración. Quiero hacer una aclaración por el GRAF. La reforma jubilatoria no es un parche, la reforma jubilatoria fue una estafa, no un parche. Bueno, estafa fue los 20 puntos que perdieron los jubilados durante el gobierno de Macri. Ahora bien, yo creo que nosotros nos tenemos que mover, en educación hay datos concretos, ¿sí? Entonces, hay una declamación por parte de Juntos con el Cambio, con abran las escuelas, cuando no invirtieron un peso en infraestructura escolar durante todo su gobierno. No es cierto. Gobierno durante el cual el presupuesto educativo bajó de 6 del PBI al 4.9. Subió. Gobierno, no, es objetivo, eso está en los presupuestos nacionales. Usted como diputado leía los presupuestos nacionales, bajó 1.10 del PBI. De la misma forma que los que reclaman que no se abran las escuelas no solo bajaron el presupuesto, sino que cerraron
el plan de entrega de computadoras. Y hoy día no entregarle computadoras a los chicos es condenarlos al analfabetismo digital. ¿Por qué sería Buenos Aires? Es una falacia total. En la ciudad de Buenos Aires. Abramos las escuelas, que los chicos tengan Pero computadoras, si no las querían abrir la ustedes. modalidad va a tener que ser mixta. Ya lo dijo el gobierno de la ciudad. 2 días van los chicos, 1 día para limpiar las escuelas, 2 días no. Entonces, sigan entregando las escuelas. ¿Saben qué pasó en el gobierno de la ciudad el año pasado? 230 millones de pesos del plan Sarmiento, que es el plan de entrega de computadoras, fueron subejecutados y sacados del presupuesto educativo. No o sea, es en cierto. plena pandemia se disminuyó. En la ciudad de Buenos Aires. Hacemos un punto para que pueda responder el diputado Enrique. No es cierto. Por empezar, los invito a los oyentes, a los televidentes, para que vean el presupuesto durante esta gestión que creció significativamente en materia de educación. En segundo lugar, las escuelas de la ciudad de Buenos Aires se encuentran todas interconectadas, o sea que esto es una falacia total que no la voy a aceptar. Se ha repartido computadoras como corresponde, obviamente computadoras que realmente sirvan a los chicos y que no tengan contenidos para hacer propaganda política del gobierno del Frente para la Victoria, hoy Frente de Todos, con una visión como debe ser, ecuménica, una visión amplia de lo que se le debe enseñar a los chicos. Pensamiento crítico, no pensamiento homogéneo. La ciudad Año Verde. Sí, la ciudad Año Verde. No Ernesto, yo puedo hablar con quería decir, Enríquez, que se lo digo a usted porque se lo puedo decir a todo, permítame. Lo que surge de las encuestas es que la Argentina, la mayoría de los argentinos, ya no se están creyendo ninguna de las dos explicaciones. En el caso del gobierno de Mauricio Macri, que se fue, ¿por qué nos equivocamos? Y en el caso del gobierno del Frente de Todos, ¿por qué nos estamos equivocando? Hay un problema muy grave con la clase política y creo que la clase política no lo está percibiendo, Enrique. Lo percibimos, pero hay un enojo muy fuerte. Mire, usted se baja en cualquier lado y le pregunta a cualquier persona lo que piensa del gobierno de Mauricio Macri y la mayoría le va a hablar muy mal. Pero tampoco, eso no significa que usted se baja en cualquier lado y le van a hablar bien del gobierno del Frente de Todos. ¿Me entiende? La situación es muy grave. Hay un proceso de descomposición muy grande en la sociedad y yo creo que los políticos no lo están notando. Sí, lo estamos notando y estamos teniendo autocrítica. En la ciudad de Buenos Aires, y vale para la provincia de Buenos Aires, la situación de educación es calamitosa. Es calamitosa. Yo como legislador de la ciudad de Buenos Aires hice un mapa sobre la infraestructura escolar. Recibí 200 denuncias de colegios. Este año el presupuesto de la ciudad, vamos a verlo, mañana lo traigo si querés, se redujo un 80% de la infraestructura escolar, sabiendo que venía la pandemia. Ahora, porque las escuelas están arregladas ya, porque las escuelas están arregladas, hombre. En la provincia de Buenos Aires es igual. Están equipadas. Es igual con Scioli, con Vidal, con todos los que nos han gobernado. Entonces, la cosa es muy grave. Y los docentes, ¿sabes cuánto gana un docente? Un docente tiene que laburar 3 cargos para tener un salario, lo cual propaga en esta situación los contagios. ¿Por qué no aumentamos el salario? A ver, hacemos un punto, Alarcón, dale. No, sí, lo escuchaba atentamente y lo que vos decís lo repetís y lo repetís, pero ustedes, vos sos legislador hoy, tenés que ayudar. Pero quiero decirte esto, estoy con Adidas, la jubilación más pobre del mundo, los salarios más bajos del mundo, una inflación brutal. O sea, como que no quieren ver los políticos la realidad. La educación, mira, yo le copié algo de una nota suya. Es penoso que los mayores enemigos de la educación pública sean los gremios docentes, que son los que tienen que tratar de apoyar. Entonces, la educación, yo te digo en esto, el país creció con la educación pública. Vos hoy le preguntás a un padre, ¿dónde lo puedes enviar? No le manda a la privada porque no tiene plata. Pues si no le manda a la privada, entonces el gremio docente no quiere ver la realidad. Jorge, no quiere ver la realidad. Y la pobreza que hoy tiene la Argentina es terrible. ¿Por qué no quiere ver el gobierno de hoy? Pero en la Argentina de hoy hay 18 millones de pobres. El gobierno de Macri creó 4 millones de pobres nuevos. El actual gobierno no pudo solucionar esta situación. ¿Cómo podemos pretender que la escuela funcione con 18 millones de pobres? Pero estamos hablando del gremio docente. Nadie lo puede, pero no, el gremio docente. Ese el gremio docente es una mancha de leopardo. El problema es mucho más grande y la clase política no actúa como a ver, casta. Mara. ¿Crees que el problema está en los sindicatos? No, por supuesto que no. Los sindicatos, ¿cuál es el rol de un sindicato? Es defender los intereses de los docentes. Entonces, cuando los sindicatos docentes, que el diputado dice que son kirchneristas, en un sindicato docente hay distinta representatividad. En un momento hubo algunos sectores que decían, hasta que no esté la vacuna no volvemos. Nosotros fuimos los primeros a decir, no, esto no es así, no es necesario la vacuna, necesitamos que bajen la curva de los contagiados. Una vez que baja la curva de contagiados, y como estamos en este momento,
es necesario que las escuelas abran, para lo cual tienen que tener Entonces, te hago un los punto ahí, elementos Mate, de, te pregunto y de te repregunto. limpieza, Con lo que el vos estás diciendo distanciamiento. que es muy interesante, Mate, te pregunto. ¿Por qué si el gobierno también quiere que vuelvan las clases, también quiere que se abran los colegios, es la oposición la que tiene la bandera de que pone a ustedes en lugar de que ustedes no quieren las escuelas abiertas? ¿Fue un error de comunicación? ¿Fue un error de iniciativa política? Yo creo que al principio del debate hubo un error de comunicación. Y es un aprovechamiento absolutamente político. Yo soy representante del oficialismo. ¿Por qué esa risa, Enrique? Soy representante ¿sabés lo que pasa? Disculpame, ¿Sabés déjame lo que terminar. pasa? Soy representante del oficialismo y digo, nosotros queremos las escuelas abiertas. A ver, repetimos de vuelta. Nosotros queremos las escuelas abiertas, ¿sí? Y el ministro de Educación le dio en este momento las facultades a las jurisdicciones para que resuelvan. Y le recomendó a las jurisdicciones que ni siquiera resuelvan. No, porque está lavando las manos. no es lavarse las manos, porque no es lo mismo. ¿El Estado Nacional qué hace? Permíteme, no es lo mismo. ¿Qué hace el Estado Nacional? Porque es importante Cada saber. provincia, Tiene la mayor recaudación impositiva del país. Cada provincia No es así. tiene el análisis epidemiológico se de está cada lavando las municipio manos. y las condiciones edilicias de cada municipio. Entonces, ¿Pero cuál es el presupuesto adicional lo que se hizo, que dio el gobierno nacional? 53.000, si vos me decís el a mí gobierno nacional, que el presupuesto lo 53.000 dio, millones pero para uno infraestructura. Gabriel, Le pregunto esto, simplemente a todos, a los políticos en Arrancamos general. con Le pregunto a Enrique, le pregunto a usted, doctora Brauer, a todos, a Gabriel. Si 6 de cada 10 chicos son pobres, ¿en qué universo de los políticos piensan que van a ir a estudiar al colegio? Lógico. Pero van a ir a Seis de comer, cada 10 van a ir chicos por van a ir a comer, lógico. van a ir a zafar de la situación muy bueno, pobre que viven en su justamente, hogar. Pero la escuela pública... esos docentes A ver, que diputado. tanto... Sí, diputado. Dos cositas, no quise ser irrespetuoso, pero me movió una carcajada cuando escuché que era un problema de comunicación cuando dijeron que no abrían las clases, porque el problema de comunicación fue la vacuna, fue el asunto de Vicentín, siempre un problema de comunicación, porque hace... Es una chicana, diputado. No es una chica, siempre aparece eso. En segundo lugar, escucho que los sindicatos defienden los intereses de los docentes, obvio. Ponen los intereses de los docentes por sobre los intereses de los alumnos. En tercer lugar, cuando vos me decís esto de la pobreza, yo creo al contrario, un antídoto contra la pobreza es que los chicos, además de que reciban contención, que fundamentalmente no es la función de la escuela, sino formación. Para Ernesto, mirá que le voy a decir, mirá, diputado, yo perdóname, decía, la escuela pública doctor, fue niveladora pero mira, social diputado, yo para le- porque terminar le la voy a pobreza. tirar comida, les voy a tirar un Enríquez, dato. por favor, vayan a los barrios. Pero Ernesto, que la gente comida- no come el asado, vale 700 pesos. Un obrero en la Argentina, en un jornal, compra 2 kilos de asado. ¿De qué me está hablando, Enrique? Perdón, disculpame. Yo no dije que la falta de... ¿Diputada? Que el conflicto es un tema de comunicación. Digo que... El en un inicio. En el inicio, porque hubo un momento donde las escuelas de San Juan estaban abiertas y como estábamos discutiendo la ciudad de Buenos Aires, que en pleno pico de la pandemia, y ahí el ministro nacional dijo, pero no es este el momento para abrir, parecía que el gobierno no estaba a favor de la vuelta a las escuelas. 53.000 millones en infraestructura escolar aumentó este año el presupuesto nacional. Ustedes saben que después están los presupuestos de las jurisdicciones, porque las escuelas dependen El Consejo de Federal las de- jurisdicciones. sí, y el Consejo Federal de Educación. Las escuelas tienen que estar abiertas en condiciones para que los Pero ahí- chicos, los docentes y las familias no se contagien. Ahí, diputada, le hago un porque punto. si no, al otro sí. día cierran. Le hago ¿Cuál un es punto, el sentido? Le hago un punto y lo abro al debate. Y lo traigo con un dato de una información que me llegó hace un tiempo, incluso fuera lo discutía con el diputado, se lo comentaba. El 9 de este mes, en el edificio del Palacio Pisurno, que es la sede del Ministerio de Educación, Juntos por el Cambio va a ser un acto multitudinario, con Patricia Bullrich como principal oradora. ¿Cuál va a ser el leitmotiv? Que abran las escuelas o que vuelvan las clases. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Si todos quieren que vuelvan las clases, si todos quieren, la oposición se aboga el derecho de decir que son los Porque únicos no que quieren todos las escuelas. quieren que abran Mira, las- yo no quiero todos ser quieren que categórico abran en las esto. escuelas. Quiero ser categórico. A Juntos por el Cambio, en general, a Macri y a Patricia Bullrich, la educación pública no le importa nada. Nada de nada. Y tenemos pruebas fehacientes de eso porque gobernaron. En la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la capital. Ahora, ¿qué pasa? No le importa un pito. ¿Y sabes por qué lo hacen como demagogia? No porque le importe la educación. Porque detrás de ese discurso está la idea siguiente. Hay que ir a laburar todo el mundo. A ver, diputado. Sin condiciones No, pero sanitarias. no es, porque los pibes tienen que ir Lo como que pasa guardería es al que colegio. Eso es desconocer la realidad. Por favor, En primer lugar, explotar un la escuela colegio en la es provincia de Buenos Aires con niveladora, Vidal como la escuela pública es gobernadora. niveladora de la sociedad, y es cierto lo que dice él, los chicos tienen que estar alimentados.
En la escuela también ha sido contención porque los comedores escolares funcionaron, y vos lo sabés muy bien en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Vos lo sabés muy bien como Le sos daban, diputado de se la llamaba ciudad. sándwiches de No coso. vengas con Le un creaban, relato si era porque jamón, si era los datos pollo, están, sándwiches de coso. los datos están. Por Allá favor, los comedores escolares. los datos son clarísimos. Se agarran de una escuela que se cayó un No, techo en un lugar que no había alumnos. Pero, eso Enrique, por un es lado. desastre. Perdón. Vayan a los colegios. Pará, de Gabriel, pará, a ver. Yo voy a los colegios, los recorro. Sandra y Eso Rubén por un murieron. lado, A los y por colegios el otro privados de lado, la lo zona que yo norte. digo es que se subieron. ¿Por qué Juntos por el Cambio? Porque estamos abogando el primer día. Fíjense que en este verano hubo clases recuperatorias en 2 distritos nada más, provincia de Mendoza y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fíjense que se pudo realizar con todas las condiciones sanitarias, con las burbujas. Además, yo me pregunto, los docentes que estaban tan enfervorizados hasta que le bajaron la línea del gobierno y le dijeron hay que ir para atrás. ¿Los diputados Juntos por el Cambio son los mismos que no querían ir al Congreso al principio de la pandemia? Nosotros Pregunto, quisimos pregunto. ser presenciales todo el tiempo. Pregunto. Es más, le exigimos al señor presidente de la República que nos bajaran el sueldo que están congelados desde septiembre del 19, 30%. ¿Qué hizo el señor presidente de la República? Caso omiso de esto. Perdón, Sí. Exigimos, incluso hasta con presentaciones judiciales, que por supuesto una justicia que en esto está un poquitito floja de papeles y adocenada, no lo rechazaron. Diputada. Pero queríamos presencial en el primer momento, porque somos trabajadores esenciales. Y yo le digo a los docentes, los vacunaron Pero, a los mira, hay un punto de lo que dice Mire, Ernesto. ¿Sabes mire, que no hay nada mejor- para la sociedad no hay nada la mejor política que- no es esencial? Claro. A ver, Enrique, a ver. Para la República sí, Pero hombre. está bien Para lo la que yo sociedad entiendo, no lo es que se dice, esencial. pero Enrique, piense esto. Espere Pero un hay que segundo. hacer Le voy a decir docencia. algo Para obsceno. hacer docencia, Está bien, que es pero esencial, que funcionen yo los 3 entiendo que poderes, usted es lo necesario dice abrir las escuelas. teóricamente, usted tiene razón lo que dice. Ahora espere. Y bueno. Yo le digo, ¿no le parece un poco obsceno que en la Argentina, un salario mínimo sean 22.000 pesos y un político gane arriba de 200.000? Perdón, falso. ¿Cuánto gana? Los diputados cobramos desde el mes de ¿Cuánto septiembre, gana? perdón, desde Sí. el mes de septiembre del 19, porque los diputados nacionales, no sé cómo es en otras Sí, jurisdicciones, dígame, a cada cual se cuénteme. ponga el sallo. Cobramos exactamente sin ninguna modificación 180.000 pesos Por eso yo en dije la mano. 200.000. Pagando. ¿Qué diferencia Pero hay, por supuesto, Enrique? pero hombre, pero no nos quejamos de eso. Yo me considero muy bien Sí, pago. Alarcón y después Por la diputada, supuesto que me sí, considero por favor, muy bien pago. Alarcón, dale. Primero- Ahora, perdón, hay muchos que evidentemente no están tan bien pagos y que están reclamando, como lo del Frente de Todos, permanentemente. A ver, Jorge, lo que aumentos el tono un poquito salariales. más alto, Jorge, no se te Se ve escucha. que hay mucha No, Rafael, sensibilidad. lo que quería decir era que no es cierto que la prioridad del gremio docente sean sus trabajadores. No, son los chicos. Esta es la prioridad, por eso son docentes. Claro. Y segundo, lo que quiero decir, Adida dice la política. No, la política corrupta, porque en todo el mundo hay política. Y si Bueno, no pero tampoco puede se puede decir señalar la política siempre, porque es fácil decir son todos dale, corruptos. Jorge. Esa es fácil. No, Son yo todos lo que ladrones. estoy diciendo, yo lo que estoy Presentó diciendo una que hay que denuncia, entonces. combatir. Mara, Si la educación diputada, pública con fuera respecto base. A ver, a Jorge, las sí. sesiones presenciales, por suerte existen los archivos. Cuando empezó la pandemia, pedían sesiones presenciales. Sesiones presenciales. Obviamente era imposible. Se puso todo el sistema electrónico en la Cámara, insistían con las presenciales. Después pasamos a las virtuales. Ahora estamos con el sistema, el mejor sistema realmente. Todos los que no Una mixtura. es mixto, pero ¿qué significa mixto? Los mayores de 60 años y los que tienen enfermedades no van. Todos los demás tenemos obligación de es ir. que eso es no perfecto, eso no lo discute nadie. Yo tengo Vos no más de podés 60. obligar a un diputado que tiene una enfermedad preexistente a ir al Congreso porque los médicos Juan no Cruz, se lo autorizan. Perdón, la Juan Cruz, cajera, ¿Por qué no perdón, estamos teniendo sesiones Jorge, la presenciales? cajera del supermercado, si no va a trabajar, no cobra. Yo tengo más de 60 años y fui a todas las reuniones presenciales. A ¿Y ver. para qué queremos las A presenciales? ver, ¿Para que ustedes una están diputada... discutiendo eso. Ustedes ¿Cómo? están discutiendo. Ustedes están discutiendo. Para que un diputado haga actos obscenos. Hoy Para eso día, queremos las los sesiones que virtuales. tienen problemas de salud, No creo los que todos diputados sean que no así. tienen problemas de salud, que tienen problemas de salud, no van. Los demás sí van. No van previo dictamen. Ellos Diputada. no nos autorizaron el protocolo para seguir funcionando, Pero- porque lo hacen, es lo mismo que hacen con la educación. Yo te quiero... A ver, vos preguntabas lo de la marcha del 9, ¿no? Yo podría ir a una marcha, también... Podrías ir existir- también porque querés la escuela abierta. Claro, pero... Sería ¿a muy quién- divertido a a que le quién cope el frente de todo, ¿a le quién cope la pediría marcha. yo? Por ejemplo, yo soy porteña. Le diría, Larreta, pon en condiciones las escuelas Está para bien. que los chicos puedan ir. Porque una Siempre- escuela que no tiene ventana y donde hay 30 chicos por curso, Es mentira abrí eso. las escuelas. Juan Cruz, yo Y quiero decir después una hay cosa, otra porque cosa. no va a haber más de ¿Qué 15 hizo? por grupo. ¿Qué hicieron? Que se le está faltando ¿Qué respeto. hicieron durante todo este tiempo? Se Sí, le está Gabriel. se le está faltando respeto a los docentes. De una manera que a mí no me resulta... ¿Y a los alumnos? No, y a los alumnos también. Preguntar a los alumnos el esfuerzo que hicieron los docentes el año pasado con una virtualidad
se la tuvieron que bancar como pudieron, donde no se Mirá, donde yo tenían... te voy a decir, vamos a debatir entre los dos, pero te hago un punto ahí, te hago un punto ahí. Lo viví en mi casa, Mirá, pero te hago lo un viví en mi punto casa ahí. con mi mujer, A ver, te daba hago un clase punto con ahí. los chicos colgados en la Te hago un cabeza. punto ahí y en esto no estoy a favor, Se supone que el periodismo somos esenciales. Para mí no somos esenciales, pero no importa. Claramente. Somos esenciales y tenemos que venir a laburar acá. Yo tengo que venir a laburar acá, soy esencial. Un docente es esencial, tiene que ir al colegio. Pero- a ver si se entiende. A ver, quiero decirte lo siguiente. Salvo que esté, como dice la Pero diputada, mayores a ver. y está todo bien. No, pero sí tiene que estar... Déjame que termine. Teníamos miles de casos, que estamos en una situación igual ahora. Meter a los chicos en las aulas, en las condiciones que existían, era muy irresponsable. Pero los docentes hicieron un esfuerzo enorme, enorme, por mantener una relación que sea pedagógica y también Ernesto, de contención con los pibes. Y acá se le falta respeto, como ¿puedo si los agregar docentes algo? fuesen un grupo que vive. ¿Y sabes cuánto gana un docente? Ganan 30 lucas un docente A mí me en todo el país. Gabriel, no existe para me nada. parece que la política sigue hablando de otra cosa, Juan Cruz. No está en la realidad. En las provincias argentinas hay una provincia, no la voy a nombrar, que todos sabemos que tiene 50% de la población pobre. Hay más de 6 de cada 10 chicos Y es son más, pobres. te diría que no es solo una provincia, porque No. el resto de 40 y tienen 45. Exacto, 47. una tiene 50, pero hay Y muchas el- que tienen tiene 47, 48. ¿En qué cabeza cabe que esos chicos van a ir a estudiar al colegio? Aunque mañana hubiera Y es presencialidad. más, y no van al colegio, no van al colegio para eliminar, van al colegio para escaparse de la realidad familiar. Claro. Para ver que el padre no le pega a la madre. No, a que ver, eso, van la a eso violencia también. familiar no es una cuestión solo de los sectores populares. No, Es de pero todo eso, claro no, que lo digo de no. todos, Pero lo claro digo que de no. todos, lo digo Y de otra todos, cuestión, en general. justamente, Pero claro que coincido, no. los docentes durante esta pandemia trabajaron muchísimo. Con sus propias condiciones individuales Sí. también, porque también tienen sus hijos. El docente con su salario no puede tener una computadora. Pero, diputada, para nadie cada uno de duda. sus hijos. Espéreme, Y hay otra cosa nadie más. Vos no, pero decías. Acá se nos Déjame atacó. terminar. No, como si fuese un yo grupo no. de Déjame presión, terminar. Sin duda, espere, con espere. intereses Vos te propios. Yo fui testigo distinto a la con mi educación. hijo, yo fui testigo con mi hijo de cómo trabajaron los docentes. Ahora, lo que le estoy proponiendo es otro debate dentro de ese debate, diputada. Usted conoce bien la realidad de la Argentina y lo conoce también el diputado Enrique, usted también. ¿A usted le parece realmente que si en marzo abren las clases, los chicos van a ir a estudiar después de un año de pandemia en donde hay 18 millones de pobres? ¿Realmente van a tener los elementos reales para estudiar? Claro que no. A ver. Lo sabe toda la Argentina y cuando se ve reflejado en las encuestas, Entonces, lo que se ¿qué ve es la hacemos? proca que Ernesto, a ver, ¿qué hacemos? Jorge. hay que empezar a resolver Jorge. la pobreza y el hambre en la Argentina. Antes que la Y educación. Yo estoy de no, acuerdo. una cosa consecuencia de la otra. Por Sin favor, educación doctor, no es así. resolvés No, la a ver, pobreza. No es así. Con Sigue la panza desigualdad vacía ningún de chico aprende. Con panza vacía ningún chico aprende. Justamente Está los colegios le dan demostrado, los está demostrado que las condiciones alimenticias y las condiciones sociales condicionan la escolaridad. Eso no significa que los chicos de los sectores populares no aprendan. Y los chicos de los sectores populares justamente aprenden porque tienen docentes y el movimiento de docentes villeros, los movimientos de sin los duda. docentes que trabajan en los barrios populares, Sin duda. hacen un esfuerzo enorme y trabajan con estos chicos y estos chicos aprenden. tiene razón aprenden usted. en Sí, el pero tiene razón máximo Ernesto, de las que es un posibilidades condicionante del enorme. contexto en que viven. Uno va a la universidad y va a ver que quien va a la universidad y quien se recibe no es justamente el sector más pobre de la sociedad. Eso tiene razón. No, disculpame, Es exactamente así. Yo estudié Y en no la vengamos a ver con la universidad pública. meritocracia. Yo estudié en la porque universidad pública. La meritocracia es el discurso de los Yo ricos estudié en para la- culpar a los No. pobres de por qué son pobres. Y eso es completamente falso. Las condiciones sociales son un condicionante enorme. Alguien que en su casa no tiene internet, alguien que en su casa no tiene libros, alguien que en su casa no puede comer, obviamente las posibilidades que tiene para acceder a esos conocimientos es menor. Eso ¿Diputado? es innegable, es completamente innegable. ¿Diputado? Sí. Evidentemente lo que estás diciendo, yo me estudié secundaria en la Ciudad de Buenos Aires, educación pública en la universidad, en la Facultad de Derecho, y evidentemente conocí mucha gente pobre que hace unos esfuerzos Lógico, ingentes para eso no superar. quita nada. O sea que no es un tema de pobreza, es un tema simplemente de querer superarse. doctor, y la educación pública... Doctor, no, ese es el permítame, discurso que digo. permítame, yo fui a la UBA también. Ese es la Yo fui a la UBA. la ¿A meritocracia. usted realmente, a usted le parece que en la Universidad de Buenos Aires había gente pobre? Pobre. Sí. No me diga, Lo dígame vi, la verdad. lo vi. Por favor, Lo doctor. vi con mis soy propios egresado igual que ojos. usted. Mire, Una minoría. Mire, permítame, Una permítame. minoría. Es más, te voy a decir, la universidad pública está llena de nenes ricos Obvio. que van a la universidad pública a ocupar el No hay, lugar que no en la tienen. Argentina de hoy, aparte le permítame porque decirle, las matrículas Enrique, no es permítame así. decirle, la Argentina de hoy no es la misma con la que usted estudió. Hay muchísimos más chicos pobres, muchísimos más. Obvio que sí. Y Que no- que no que- comen. es más, te voy a decir una Y que cosa. no comen. Monta- Hay y que que no salir a van la calle. y que no van a la Doctor, hay que Ernesto, salir a la Ernesto, calle. y que no van a la universidad pública, ¿sabes por qué? Porque no terminaron el secundario ni siquiera. Mara, Bueno, pero por eso hay que fomentar... Bueno, justamente uno de los motivos
que dificulta a los sectores populares llegar a la universidad, por ejemplo, las distancias. Porque un chico que vive en José C. Paz, lo que le implica el gasto, y no solamente en transporte, sino en comida, para llegar a la Universidad de Buenos Aires. Pero tuvimos una gobernadora que le parecía mal que haya universidades públicas en el conurbano. Y todos sabemos que las universidades públicas que se crearon en el conurbano garantizaron que primera generación de argentinos pudieran ir a la universidad. Y son universidades excelentes. De hecho, muchos de los avances en el coronavirus surgieron, por ejemplo, en la Universidad de San Martín, que ha tenido un desarrollo importantísimo en el área de ciencias. Entonces, tenemos que apoyar mucho lo público, tenemos que combatir la pobreza, y la verdad que pero a ver, discurso... pero diputada, le hago una pregunta que tiene que ver con esto y no quiero dejar pasar lo que estoy diciendo, que es importantísimo, pero a ver, ¿cuál es la respuesta que le da la política hoy al que no tiene hoy, ahora? La respuesta ahora, no la respuesta a largo plazo de que hay que trabajar, hay que educar, hay que concienciar. La respuesta hoy, el que no tiene plata para ir al colegio, el padre que no tiene plata para comprarle la carpeta al chico que tiene que ir al secundario. 50% ¿Qué respuesta la canasta, se le da a ese? la respuesta escolar. ahora, el que la necesita ahora. Si tenía un IFE y se lo sacan. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Perdón, la solución es cerrar las escuelas. ¿Sí? Sí, porque abrimos las escuelas porque la escuela pública tiene que ser la niveladora de desigualdades sociales. Espere, usted es un hombre inteligente, no me hable. Usted quiere que le diga una cosa. Pero no me hable con argumentos maniqueos. No, no es maniqueo. Le estoy planteando, espere un poco, le estoy planteando, lejos está de mí plantearle que cierren las escuelas. Sí, ¿Sabe pero lo que le digo? dice? Mándelos comidos. Claro. Mándelos comidos. Y el gobierno de Mauricio Macri, y el actual gobierno no lo está resolviendo, los mandaba hambreados. El gobierno de Mauricio Macri gobernó 4 años. Sí, y hubo 4 millones de pobres. Este gobierno viene gobernando desde el 89. Es una falacia lo que dice, porque la comida... No, pero diputado, hubo 4 años en el medio que tuvieron que manejar la ustedes. comida de la ¿Seguro? Mara, a ver. Para desatender los El diputado está haciendo una falacia. La comida de las escuelas no las entrega el gobierno nacional. No, claramente. Cada distrito para algo se... Desde el 2007 que ellos gobiernan la ciudad más rica del país. Y uno de los puntos de más denuncias que tiene el gobierno de la ciudad es justamente la mala alimentación de las escuelas. Lo vemos constantemente. ¿Gabriel, eso es así? A ver, la alimentación de la ciudad de los colegios es desastrosa. Contame cómo es el merendero de un colegio de la ciudad. Explica el que no sabe. ¿Qué le da? El gobierno más rico del país, ¿qué le da a un chico? La Comisión de Educación de la Legislatura de 3 años. Venían los pibes, llamaban, era un chiste, pero era cierto, llamaban sándwiches de coso, porque no se sabía qué tenía dentro. Si tenía jamón, si era pollo, no se sabía. Un sándwich. Esa es la nutrición que se da a los chicos. Y en cuarentena se agravó. A tal punto se agravó que tuvimos que hacer reuniones especiales porque planteamos varios proyectos, por ejemplo, una tarjeta alimentaria para los pibes, porque tenían que ir a retirar una comida en momentos donde la pandemia era muy dura. Todo era muy negativo. Y los consorcios que hacen este tipo de entrega, hay muchas sospechas también sobre por qué cobran cifras siderales por una prestación tan mala. Ahora, dicho esto, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires con los comedores? No tengo nada para pensar que sea mejor que la Ciudad de Buenos Aires. Nada. Porque finalmente la Ciudad de Buenos Aires tiene una tasa de doble escolaridad mayor que la provincia. Y además, Gabriel, te voy a decir algo. Creo que ninguna... No sé qué provincia podría decir que lo está haciendo bien. Entonces, no sé qué provincia lo está haciendo bien. Lo que dice es verdad. Acá tenemos una pobreza estructural que lamentablemente se agrava todo el tiempo. Se agravó con Macri. No, también se agravó. Y le pregunta a la diputada para ver si es una posibilidad. La provincia de Buenos Aires, al igual que la provincia de Formosa, por ejemplo, bueno, la provincia de Formosa, que tanto... No sé si sería un buen ejemplo. No, bueno, sí, pero hay que darlo. La provincia de Formosa, por ejemplo, fue una de las provincias que nunca cerró las escuelas. Siempre estuvieron abiertas para recibir ante una emergencia o la ayuda alimentaria. Porque las escuelas de la ciudad, ¿sí?, ¿saben qué elementos le daban a los docentes y a los auxiliares de portería para que entreguen las comidas? Solo un alcohol en gel. Eso era lo único que se les proveía. ¿Eso es cierto, diputado? Otra cuestión, la provincia de Buenos Aires, que acá están marcando. ¿Saben cuál fue? La ciudad de Buenos Aires, en esto del marketing, dijo, tenemos que abrir las escuelas para que los 6 millones de chicos que no vienen a las escuelas vayan. Les pedimos el listado, nunca nadie supo quién eran esos 6 millones. ¿Saben lo que hizo el gobierno de Axel Kicillof? Mandó a referentes educativos barriales a la casa de cada uno. ¿Cuál es el salario docente de cada uno? Vamos a dar un cierre de cada uno de los chicos que no fueron. Nos estamos quedando sin tiempo y no quiero que cada uno se quede sin dar una reflexión final. Les pido por favor que respetemos el lugar de cada uno, así cada uno... Empecemos con el diputado. Diputado, una reflexión final de esto para que le quede claro del otro lado dónde está parado cada uno. Diputado.
Sí. En primer lugar, lo que están diciendo nuevamente es una mendacidad absoluta. En ningún momento faltó comida en los comedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Prueba de estos al canto que desde que se viene gobernando el gobierno del PRO, esto ha sido una constante. Por un lado, no hay una sola denuncia en sede penal, ni en sede civil, ni en contencioso administrativo de algún tipo de estas situaciones, cuando sabemos que en la provincia de Buenos Aires se aprovechó la pandemia para hacer de todo. Y lo último que quiero acá señalar es esto. Es muy triste poner el ejemplo de Formosa, porque Formosa no usaban las escuelas para enseñar, sino como centros de aislamiento o detención clandestina. Me parece que eso es un montón, diputado, no se lo voy a aceptar. Estamos en democracia también. Me parece que decir que hay un centro de detención clandestina en Formosa. A ver, puede haber cosas puede haber cosas para detención. Bueno, igual, no eran centros privar ilegítimamente de la libertad a una persona es detención. Bueno, la cuarentena me parece que en todos lados funcionó un poquito así, Gabriel. No. Como reflexión final lo siguiente. Acá están representados los que han gobernado Argentina en las últimas décadas. No, 4 años nosotros. No, las últimas décadas. Pedacito, 4 años. Sí, diputado. Sí. Usted gobernó con De la Rúa también, no se olviden. Con De la Rúa también gobernó. 2 años. Las últimas décadas. Nos y hicieron son un golpe de responsables de este país con el 50 y pico % de los pibes pobres, con el 40% de los trabajadores que están en negro. A ver, con colegios que se Mara, 10 segundos final, discúlpame. Mi reflexión final es, las escuelas tienen que estar abiertas, en condiciones para que no haya contagio, y invito a la ciudadanía, en vez de guiarse por los mensajes televisivos, que acompañen a sus hijos a las escuelas, aunque sea el primer día, porque sé que la gente trabaja, y que vean y exijan a los gobiernos de sus jurisdicciones que abran las escuelas en condiciones. Diputada, desde ya agradecer a los 3 invitados que estuvimos hoy de lujo por el nivel del debate y el nivel de respeto que se tuvieron. La verdad que así hacer periodismo es mucho más fácil. Nosotros ya volvemos, quédate en Crónica HD, vamos a una pequeña tanda y seguimos, dale.